Pasé varios días organizando el buffet y montando las carpas para el cumpleaños de mi nuera, que se celebraría en mi propia casa de veraneo. Pero el día del evento, mi nombre simplemente no estaba en la lista de invitados. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono contra mi oído. Desde el auto, estacionado a media cuadra de distancia, podía ver las luces doradas que iluminaban mi jardín, escuchar la música que retumbaba desde mi terraza, observar las siluetas de 120 personas brindando en mi casa de Valle de Bravo. La comandancia respondió al tercer timbre. «Buenas noches», habla Luz Marina Solís Vega. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Soy propietaria de la casa ubicada en Paseo del Lago 847. Hay personas realizando un evento en mi propiedad sin mi consentimiento. Colgué, y en ese silencio que siguió, algo dentro de mí se quebró definitivamente. O tal vez, finalmente, se recompuso. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo es posible que una mujer de 67 años, viuda, madre dedicada, termine llamando a la policía para desalojar la fiesta de cumpleaños de su propia nuera? La respuesta no es simple. Nunca lo es cuando se trata de familia. Esto comenzó 3 semanas atrás, cuando Valeria, mi nuera, me llamó con esa voz dulce que solo usa cuando necesita algo. Mi hijo Rodrigo llevaba 2 años casado con ella, 2 años en los que yo había intentado, con todas mis fuerzas, construir un puente entre nosotras. Ella siempre mantuvo la distancia, como si yo fuera una extraña molesta en lugar de la madre del hombre que supuestamente amaba. Pero aquella tarde de octubre, su tono era diferente, casi cálido. «Suegra, ¿tienes un momento?», preguntó. Yo estaba en mi departamento de la Ciudad de México, ese donde había criado sola a Rodrigo, mientras mi esposo Ernesto trabajaba turnos dobles para pagar las colegiaturas. El mismo lugar lleno de fotografías, donde mi hijo sonreía con su uniforme de la primaria, donde celebramos su graduación, donde lloré 3 años atrás cuando el corazón de Ernesto decidió que ya había trabajado suficiente. «Claro, Valeria. Dime». Hubo una pausa. Podía imaginarla acomodándose el cabello, ese gesto que hacía cuando estaba calculando sus palabras. «Es que... ya sabes que mi cumpleaños 35 está cerca, y Rodrigo y yo estábamos pensando... Tu casa de Valle de Bravo es preciosa. ¿Crees que podrías prestárnosla para hacer algo íntimo? Algo familiar, tú sabes». Mi corazón dio un salto. «Familiar», había dicho. Eso significaba que yo estaría incluida. Significaba una oportunidad para acercarme, para demostrarle que no era la suegra entrometida que parecía creer que yo era. «Por supuesto», respondí, quizás demasiado rápido. «La casa es para la familia». No sabía que esa palabra, familia, significaba algo muy diferente para ella. No sabía que estaba firmando mi propia humillación con esa respuesta. No sabía que en 3 semanas estaría sentada en mi auto, observando cómo extraños brindaban en el jardín que planté con mis propias manos, mientras yo, la dueña, la que pagó cada centavo de esa celebración, no tenía ni siquiera un lugar en la mesa. Pero ya llegaremos a eso. Primero, déjame contarte cómo pasé de ser la suegra generosa a la mujer invisible. Cómo gasté 85,000 pesos de mis ahorros en decorar un evento del que fui excluida. Y cómo descubrí que a veces el silencio es el arma más poderosa que una madre puede usar. Porque esa noche, cuando las patrullas llegaron con sus luces azules y rojas reflejándose en el lago, cuando la música se detuvo abruptamente y 120 invitados se quedaron con las copas a medio camino de sus labios, yo finalmente recuperé algo más importante que mi casa. Recuperé mi dignidad. Pero antes de seguir, si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete al canal. Porque lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la de mi hijo para siempre. Aquella llamada de Valeria llegó un martes por la tarde, justo cuando yo regaba las macetas de geranios en mi balcón. El cielo de octubre en la Ciudad de México tenía ese color gris perla que anuncia lluvia,
Y yo pensaba en Ernesto. Siempre pensaba en él los martes, porque los martes eran nuestro día. El día que íbamos al mercado de San Juan, comprábamos nopales frescos y él me hacía reír con sus imitaciones del vendedor de chiles. 3 años sin él y los martes seguían doliendo. Cuando vi el nombre de Valeria en la pantalla, confieso que dudé antes de contestar. Nuestra relación era tensa. Ella me saludaba en las reuniones familiares con besos que no tocaban mi mejilla, sonrisas que no llegaban a sus ojos. Rodrigo siempre justificaba su frialdad. Es tímida, mamá. Dale tiempo. 2 años. Le había dado 2 años completos. Suegra. Su voz sonaba distinta esa tarde, menos distante. Necesito pedirte un favor enorme. Me senté en la mecedora de mimbre que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. Mi corazón, tonto y esperanzado, empezó a latir más rápido. Dime, hija. La llamé hija. Qué ingenua fui. Ya sabes que el 28 de noviembre cumplo 35 años, continuó. Y Rodrigo quiere hacerme algo especial. Pensamos en tu casa de Valle de Bravo. Ese lugar es mágico, frente al lago, con el jardín tan hermoso. Sería perfecto para una celebración íntima. Íntima, repitió. Familiar, agregó después. Yo me aferré a esas palabras como náufrago a tabla salvadora. La casa de Valle de Bravo no era solo una propiedad. Era el sueño que Ernesto y yo construimos ladrillo a ladrillo. Él trabajaba como ingeniero en una constructora, turnos de 14 horas, sábados incluidos. Yo daba clases de costura en casa para ayudar con los gastos. Durante 15 años ahorramos cada peso posible. Cuando finalmente compramos ese terreno frente al lago, en el 2005, lloramos abrazados viendo el atardecer. La casa la construimos poco a poco. Primero, la estructura básica, luego las ventanas grandes que Ernesto diseñó para que entrara toda la luz del lago, después el jardín donde planté bugambilias, jacarandas y ese rosal de flores coral que florecía cada primavera. Valía 4,5 millones de pesos ahora. Pero para mí no tenía precio. Claro que sí, Valeria, respondí, sintiendo ese calor en el pecho que da la esperanza. La casa es para la familia. ¿Cuántas personas calculan? Ay, pues algo pequeño, suegra, íntimo. Tal vez 20, 30 personas máximo. 30 personas. Sonaba razonable, manejable. Perfecto. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Quieres que vaya unos días antes para preparar la casa? Hubo una pausa breve. Después, su voz cambió sutilmente. Adoptó ese tono que después aprendería a reconocer, el tono de quien está consiguiendo exactamente lo que quiere. Ay, suegra, qué linda eres. Mira, si no es mucha molestia, ¿conoces algún servicio de banquetes bueno por allá? Es que tú tienes más experiencia en estas cosas. Más experiencia. Código para más vieja. Conozco varios, respondí, ignorando la punzada. Déjame hacer unas llamadas. Eres un amor. Y oye, ¿sabrás de alguien que rente carpas? Es que si llueve, ya sabes. Yo me encargo, no te preocupes. Y flores, ¿verdad? Algo elegante, pero no tan clásico. Ya me entiendes. Cada petición venía envuelta en sonrisas telefónicas. Yo las aceptaba todas, pensando que estaba construyendo algo, una relación, una complicidad de mujeres de familia. Qué ciega estuve. Esa noche llamé a Rodrigo. Mi hijo, mi único hijo. La razón por la que soporté años de soledad mientras Ernesto trabajaba, la razón por la que cosí uniformes escolares hasta que me dolían los dedos. Hijo, qué gusto que hagan la fiesta de Valeria en la casa. Va a estar muy bonito. Sí, mamá. Su voz sonaba cansada, distraída. Gracias por prestarla. No es prestar, Rodrigo, es compartir lo que es nuestro. Claro, mamá. Oye, tengo una junta en 5 minutos. ¿Hablamos mañana? Colgó antes de que pudiera decirle que lo amaba. Esa debió ser mi primera señal. Rodrigo nunca tenía tiempo ya.
Desde que se casó con Valeria, nuestras conversaciones se redujeron a llamadas apresuradas, comidas familiares donde él revisaba el celular más que mi cara. Ella lo tenía completamente absorbido, pero yo seguía esperando que las cosas mejoraran, esperando ser incluida. Los siguientes días fueron un torbellino. Contacté a 3 servicios de banquetes, comparé precios, elegí el menú, mixiotes, tinga de pollo, sopes, arroz a la jardinera. Nada demasiado sofisticado, pero rico, casero. Comida de verdad. Después las carpas. Valeria quería blancas, elegantes. Las encontré, 3 carpas grandes, estructura metálica, cortinas de gasa, 18,000 pesos. Las flores fueron más complicadas. No tan clásicas, había dicho. Contraté a una florista de Toluca que trabajaba con rosas coral, hortensias blancas y follaje verde oscuro. Arreglos para las mesas, guirnaldas para colgar. Todo iba sumando. Pero yo no llevaba cuenta todavía. Estaba demasiado ocupada soñando con el momento en que Valeria me abrazara y dijera: «Gracias, suegra, no sé qué haríamos sin ti». El problema con los sueños es que a veces nos ciegan ante la realidad. Y la realidad estaba a punto de golpearme más fuerte de lo que jamás imaginé. El viernes anterior al evento, manejé las 2 horas desde la Ciudad de México hasta Valle de Bravo, con mi camioneta cargada de productos de limpieza, sábanas limpias y 3 maletas. Había pedido una semana libre en la escuela donde daba talleres de bordado a señoras del barrio. No ganaba mucho, pero desde que Ernesto murió, ese dinero era mi independencia. Valeria había insistido en que llegara temprano. Para coordinar todo, suegra. Tú conoces la casa mejor que nadie. Cuando abrí la puerta principal, el olor a cerrado me golpeó. La casa llevaba 3 meses sin usarse. Las ventanas tenían esa película de polvo que deja el tiempo. Las telarañas decoraban las esquinas del techo y el jardín, ¡ay! Mi jardín estaba descuidado, con las bugambilias crecidas sin control y las hojas secas cubriendo el pasto. Me arremangué la blusa y empecé. Primero barrí, después trapeé. Limpié ventana por ventana con vinagre y periódico, como me enseñó mi madre. Sacudí las cortinas, ventilé los cuartos, cambié las sábanas de las 4 recámaras. Mis rodillas protestaban cada vez que me agachaba, la edad no perdona. Pero seguí. El jardín fue lo más pesado. Podé las bugambilias, rastrillé las hojas, corté el pasto con la podadora vieja que chirroneaba a cada vuelta. Cuando terminé, tenía las manos llenas de ampollas y la espalda me ardía como si me hubieran clavado agujas. Pero se veía hermoso. Como cuando Ernesto y yo veníamos los fines de semana, nos sentábamos en la terraza con café y pan dulce, viendo cómo el sol se levantaba sobre el lago. Valeria llegó el sábado por la mañana en su BMW blanco. Traía lentes oscuros enormes, blusa de seda color marfil y esos jeans que cuestan más que mi quincena completa. Rodrigo venía manejando, con esa cara de cansancio que ya era permanente en él. «Suegra», dijo Valeria, entrando sin saludar propiamente. «Déjame ver cómo va todo». Recorrió la casa con mirada crítica. Pasó el dedo por la repisa de la sala, revisó los baños, salió al jardín. Yo la seguía como perro faldero, esperando una palabra de aprobación. «Las bugambilias están muy crecidas», comentó, frunciendo el ceño. «Le dan un aire como rústico, pero bueno, ya no hay tiempo de cambiar eso. Rústico. Las bugambilias que planté con mis manos hace 15 años eran rústicas. Y la casa huele un poco a viejo, ¿no?», agregó arrugando la nariz. «¿Tienes algún aromatizante?». Rodrigo ni siquiera me miró. Estaba pegado al teléfono, escribiendo mensajes. «Voy a comprar velas aromáticas al pueblo», respondí, tragándome la humillación. «Perfectas, de lavanda o vainilla. Nada muy fuerte». Durante los siguientes 3 días, Valeria me convirtió en su asistente personal. Cada mañana llegaba con nuevas exigencias. «Suegra, ¿puedes contactar a alguien que instale luces en los árboles? Necesito que el jardín se vea mágico de noche». Contacté a un electricista
Instaló cientos de lucecitas blancas en las jacarandas y los sauces llorones. 12,000 pesos. ¿Y el sistema de sonido? Necesitamos algo profesional, no una bocina cualquiera. Renté equipo completo, consola, bocinas, micrófono inalámbrico. 8,000 pesos. Las mesas. Ay, suegra, ¿crees que podrían tener manteles de lino? ¿Los de plástico se ven tan corrientes? Compré 15 manteles blancos de lino en una tienda del centro de Valle de Bravo. 6,000 pesos. Cada gasto lo pagaba yo. Valeria nunca ofreció un peso. Asumía que yo lo hacía con gusto, que era mi contribución a la felicidad de mi hijo. Y tal vez lo era, o tal vez yo era una tonta tratando de comprar afecto. El martes llegó el servicio de carpas. 3 estructuras blancas elegantes se levantaron en mi jardín con cortinas de gasa que ondeaban con la brisa del lago. Se veía como escenario de boda de revista. Valeria supervisó cada detalle con su teléfono en alto, tomando fotos para Instagram. La vi publicar una, preparando algo mágico. Ninguna mención de que era mi casa. Ningún agradecimiento. El miércoles llegaron las flores, rosas coral, hortensias blancas, eucalipto. La florista era una artista. Creó arreglos que parecían nubes rosadas flotando sobre las mesas. Valeria las inspeccionó con ojo crítico. Son bonitas, dijo finalmente, aunque un poco clásicas. Pero bueno, ya están aquí. Clásicas. Otra vez esa palabra. Código para viejas, anticuadas, de tu generación, no de la mía. Me alegro que te gusten, mentí sonriendo. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina, sopa de tortilla y pollo asado, escuché a Valeria hablar por teléfono en la terraza. Su voz atravesaba la ventana abierta. No, ya quedó todo. Sí, la casa está divina. Bueno, es medio rústica, pero con la decoración se disimula. La señora se puso las pilas, la verdad. La señora. Así me llamaba cuando yo no estaba presente. Obvio que no me costó nada, continuó, riendo. Es la casa de mi suegra, ella se encargó de todo. Yo solo supervisé. Mi mano se detuvo sobre la cebolla que estaba picando. El cuchillo temblaba ligeramente. Ajá, ya sé. Pero bueno, así son las señoras grandes. Les gusta sentirse útiles, ¿no? Útil. Como herramienta, como objeto. Tragué el nudo en mi garganta y seguí picando cebolla. Aunque las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran solo por el picante, Rodrigo entró a la cocina en ese momento, buscando un vaso de agua. Me vio llorando. ¿Estás bien, mamá? Sí, hijo. Es la cebolla. Él asintió, distraído. Tomó el agua y se fue sin preguntar más. Había dejado de verme hacía tiempo. Su esposa se había asegurado de eso. El jueves por la noche, 2 días antes del evento, Valeria reunió a todos en la sala. Rodrigo, yo y el coordinador del servicio de banquetes. Extendió una lista impresa sobre la mesa de centro. Bien, repasemos los últimos detalles, dijo con tono ejecutivo. El sábado llegan los invitados a las 6 de la tarde. El buffet se abre a las 7. Brindis a las 8. DJ empieza a las 9. Asentí, memorizando cada detalle de MI propia casa. ¿Cuántos confirmados van?, preguntó el coordinador. 120 personas. Me quedé helada. ¿120? Repetí. Pensé que habías dicho 30. Valeria me miró como si fuera tonta. Ay, suegra, eso era el estimado inicial. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Se va corriendo la voz. 120 personas, en mi casa, que yo limpié, decoré, preparé. ¿Y alcanza el espacio?, pregunté débilmente. Con las carpas sí, no te preocupes. No me preocupara. Como si fuera yo la invitada, no la dueña. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la hamaca del jardín, mirando las lucecitas en los árboles, escuchando el agua del lago golpear suavemente contra la orilla. 120 personas que no conocía vendrían a celebrar en mi casa. ¿Y yo? Yo seguía sin saber qué papel jugaba en todo esto, pero estaba a punto de descubrirlo.
y cuando lo hiciera, algo dentro de mí se rompería para siempre. El viernes amaneció con niebla sobre el lago. Desde la ventana de mi recámara, la más pequeña, porque las otras 3 estaban reservadas para invitados importantes, según Valeria, observé cómo el sol intentaba atravesar esa cortina gris. Me dolía todo el cuerpo. 5 días de trabajo sin descanso me estaban pasando factura, pero faltaba poco. Solo un día más y todo habría valido la pena. O eso creía. Bajé a preparar café. La casa olía a las velas de lavanda que había comprado, mezcladas con el aroma del pasto recién cortado que entraba por las ventanas. Todo estaba listo. Las carpas instaladas, las mesas acomodadas, las flores en sus jarrones, el sistema de sonido probado. Valeria bajó pasadas las 10, en pijama de satén color durazno y con el cabello recogido en una coleta perfecta. Ni siquiera recién levantada se veía despeinada. Yo, en cambio, llevaba el mismo pants gris de hace 3 días y una blusa manchada de tierra. «Buenos días, suegra», dijo sirviendo café en la taza de porcelana que había sido de mi madre. «Hoy viene la coordinadora del evento para la revisión final. Llegarán como a las 12». «¿Coordinadora?», pregunté sorprendida. «No sabía que habías contratado una». «Ay, sí. Es que con tantos detalles necesito a alguien profesional que supervise el día del evento. Se llama Montserrat, es buenísima. Maneja eventos de 500 personas. 500 personas. Como si 120 no fuera suficiente circo para mi casa». «Claro», murmuré, sintiendo un vacío extraño en el estómago. Montserrat llegó puntual a mediodía. Traía tablet, carpeta con documentos y esa sonrisa eficiente de quien cobra por hora. Era joven, tal vez 30 años, con tacones que se hundían en mi pasto. «Mucho gusto, señora», me saludó brevemente antes de volverse completamente hacia Valeria. «Bueno, Vane, revisemos todo». «Vane», le decía Vane. Valeria odiaba los diminutivos, pero con esta mujer sonreía encantada. Las seguí mientras recorrían el jardín. Montserrat tomaba notas en su tablet, asentía, hacía sugerencias sobre el flujo de invitados, la ubicación del DJ, los tiempos del buffet. «Perfecto», dijo finalmente. «Ahora, confirmemos la lista final de invitados. ¿Trajiste el Excel actualizado?» «Aquí está». Valeria le pasó su teléfono. Montserrat empezó a leer nombres en voz alta mientras Valeria confirmaba. Yo regaba las macetas de geranio cerca de ellas, escuchando a medias. Nombres que no conocía. Andrea, Sebastián, los Mendoza, los Garza, Paulina y su esposo, el fotógrafo Daniel. «¿Y familiares directos?», preguntó Montserrat. «Mi mamá y mi papá, obvio. Mis 2 hermanas con sus maridos. Mi prima Renata, del lado de Rodrigo, pues él y ya». Mis manos se detuvieron sobre la regadera. «¿Solo él?», preguntó Montserrat, levantando la vista. «Sí, Rodrigo no tiene mucha familia. Su papá falleció y su mamá está aquí, ¿no?», interrumpió Montserrat, señalándome con la cabeza. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero se sintió eterno. «Ah, no», dijo Valeria con una risa ligera, como quien corrige un error sin importancia. «Ella no va en la lista de invitados». La regadera se me resbaló de las manos. Cayó sobre el pasto con un ruido sordo. «¿Perdón?». Montserrat parecía genuinamente confundida. «Es que es un evento de perfil alto, ¿me entiendes? Pura gente joven, influencers, contactos de trabajo. La señora ya cumplió su función ayudándome con la coordinación. Ya cumplió su función, como si fuera empleada temporal, como si mi trabajo aquí hubiera terminado. Pero...». Montserrat me miró incómoda. «Es la dueña de la casa, ¿no?». «Sí, pero ella entiende». Valeria ni siquiera volteó a verme. «¿Verdad, suegra? Tú entiendes que necesitamos cierto ambiente, cierta vibra. No te ofendas, pero es que la gente que viene es muy específica. Específica, código para joven, código para
Tú no encajas. Me quedé ahí parada, con las manos sucias de tierra, la blusa manchada de sudor, sintiendo cómo algo se desmoronaba dentro de mí. 120 personas vendrían mañana a mi casa, la casa que yo limpié, decoré, preparé, la casa por la que pagué 85,000 pesos en carpas, flores, sistemas de sonido y manteles de lino. Y yo no estaba invitada. Entiendo, dije finalmente, con una voz que no reconocí como mía. Valeria sonrió, aliviada. Sabía que lo entenderías. Eres un amor, suegra. Montserrat seguía mirándome con una mezcla de lástima y incomodidad. Fingió revisar algo en su tablet. Bueno, entonces la lista queda en 119 personas, dijo en voz baja. Perfecto. Valeria guardó su teléfono. Suegra, ¿nos puedes traer agua? Hace un calor terrible. Me pidió agua, como a la sirvienta. Entré a la casa con pasos mecánicos. En la cocina me apoyé contra el fregadero y cerré los ojos. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No aquí. No ahora. Cuando regresé con las aguas, Valeria y Montserrat ya estaban revisando otros detalles. El momento del brindis, la playlist del DJ, los ángulos para las fotografías. Ah, y una cosa más, dijo Valeria. Mañana en la noche, cuando termine el evento, la señora puede regresar para recoger todo el domingo. ¿Verdad, suegra? No hay prisa. Ni siquiera esperó mi respuesta. Esa tarde, cuando Montserrat se fue, busqué a Rodrigo. Lo encontré en la terraza, revisando su laptop. Trabajaba en una empresa de marketing digital, siempre pegado a la pantalla, siempre resolviendo urgencias. Hijo, mi voz salió temblorosa. Necesito hablar contigo. Dime, mamá, respondió sin levantar la vista. ¿Es verdad que yo no estoy invitada a la fiesta? Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Por fin me miró. ¿Mamá? Suspiró, cerrando la laptop. Es complicado. ¿Complicado? Rodrigo, es mi casa. Lo sé, pero Valeria, ella tiene una visión específica para su cumpleaños. Quiere algo sofisticado con su gente, no es personal. ¿No es personal?, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar el dolor. Gasté 85,000 pesos en este evento. Trabajé como burra toda la semana. ¿Y no es personal? Mamá, por favor, se frotó las sienes. No hagas un escándalo. Entiende, ella quiere solo a los más cercanos. Los más cercanos. Mi hijo acababa de decirme que yo no era de los más cercanos. Me miró con esos ojos que antes me veían como a su heroína, como a la mujer que lo cuidó cuando tuvo varicela a los 6 años, que le enseñó a andar en bicicleta, que vendió las joyas de mi abuela para pagar su universidad. Ahora me miraba como a un estorbo. Exactamente como ella le ordenó. Susurré. ¿Qué? Nada, nada, hijo. Me di la vuelta antes de que viera las lágrimas. Esa noche, acostada en mi recámara pequeña, escuché a Valeria y Rodrigo reírse en la terraza. Brindaban con vino, celebrando anticipadamente. Tomé mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras buscaba en los contactos. No llamé a nadie todavía, pero encontré un número que había guardado hacía años, cuando tramité los papeles de la casa. Comandancia Municipal de Valle de Bravo. Lo guardé en marcación rápida. Y algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante 67 años, despertó. No con un grito, con un susurro frío y determinado. Mañana, pensé. Mañana veremos quién cumplió su función. Desperté a las 5 de la mañana del sábado, no porque el despertador sonara, sino porque mi cuerpo ya no podía fingir que dormía. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, con el estómago revuelto y un zumbido constante en los oídos. Afuera, el lago amanecía en calma. Las carpas blancas brillaban con el rocío de la madrugada. Todo estaba listo para la celebración. Todo, menos mi corazón.
Me preparé café en la cocina silenciosa. Mis manos temblaban al sostener la taza. Seguía sin poder procesar lo que había escuchado ayer. Ella no va en la lista de invitados. ¿En qué momento me volví invisible para mi propio hijo? Rodrigo bajó pasadas las 7, ya duchado y con una camisa azul cielo que yo le había regalado en su último cumpleaños. Se veía guapo, descansado, como si nada en el mundo le pesara. «Buenos días, mamá», dijo, sirviéndose café. Lo observé en silencio. 39 años. Mi bebé que nació un martes lluvioso de marzo. El niño que me abrazaba las piernas cuando tenía pesadillas. El adolescente que me confesó su primer amor mientras comíamos churros en el parque. ¿Dónde quedó ese Rodrigo? «Hijo», comencé, dejando la taza sobre la mesa. «Necesito que me digas la verdad. Sin mentiras, sin rodeos». Él me miró con cautela, como quien detecta peligro. «¿Verdad sobre qué? ¿Yo estoy invitada a esta fiesta o no?» El silencio se alargó. Vi cómo tragaba saliva, cómo desviaba la mirada hacia la ventana, hacia el jardín, hacia cualquier parte menos mis ojos. «Mamá, ya hablamos de esto ayer». «No, Rodrigo, tú me dijiste que no hiciera un escándalo, pero no me respondiste. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Estoy invitada?» Sus hombros se hundieron ligeramente. Reconocí ese gesto. Lo hacía desde niño cuando sabía que había hecho algo malo, pero no quería admitirlo. «Es complicado», murmuró. «Deja de decir que es complicado, ¿sí o no?» «Valeria, ella tiene una idea muy específica de cómo quiere su fiesta. ¿Y en esa idea no hay espacio para la dueña de la casa?» «No es así, mamá. No lo tomes personal». «¿Que no lo tome personal?» Mi voz subió sin que pudiera controlarla. «Rodrigo, llevo una semana trabajando como loca. Gasté 85,000 pesos. 85,000 pesos de mis ahorros. ¿Y me dices que no lo tome personal?» Él se frotó la cara con ambas manos. Ese gesto también lo conocía. Lo hacía cuando quería escapar de una conversación incómoda. «Valeria quiere algo exclusivo, mamá. Sofisticado. Solo gente de su círculo, contactos importantes. Influencers, empresarios. Y yo no califico». «No dije eso. No tuviste que hacerlo». Se levantó de la mesa, inquieto. Empezó a caminar por la cocina sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos. «Mamá, por favor, entiende. Es su cumpleaños, su día especial. Ella tiene derecho a decidir con quién lo celebra». «En mi casa», repetí, sintiendo cómo cada palabra salía como piedra. «¿O ya olvidaste de quién es esta propiedad?» «Claro que no lo olvido. Por eso te lo estamos agradeciendo». «¿Agradeciendo? ¿Excluyéndome?» «No es exclusión. Es solo…» Buscó las palabras, desesperado. «Es que no encajas con el perfil del evento». Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. No encajaba. Yo, Luz Marina Solís Vega, que paría a este hombre entre dolores que partían el alma, que lo amamanté durante 1 año. Que me desvelé cuando tuvo fiebre de 40 grados. Que vendí mi máquina de coser para comprarle su primera computadora. Yo no encajaba en «es su vida». «Perfil del evento», repetí lentamente. «¿Y cuál es ese perfil, Rodrigo? ¿Gente que no tiene canas? ¿Gente que usa ropa de marca? ¿Gente que no tiene manchas de edad en las manos?» «Mamá, no exageres». «No estoy exagerando». Golpeé la mesa con la palma abierta. El café se derramó. «Tu esposa me dijo ayer, delante de una extraña, que yo ya cumplí mi función. ¿Sabes lo que eso significa? Que soy desechable». Ella no quiso decir eso. «Ah, ¿no? ¿Y qué quiso decir entonces? Ilumíname, hijo, porque yo sí entendí perfectamente». Rodrigo se quedó callado. Por primera vez en la conversación, pareció realmente escucharme. Vi algo parecido a la culpa cruzar su rostro. «Mamá, yo…» «¿Tú qué? ¿Tú estás de acuerdo con ella?» La pausa fue suficiente respuesta. «No puedo contradecirla en todo»,
dijo finalmente, con voz débil. Es mi esposa. Y yo soy tu madre. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque no parece. Parece que soy la vecina molesta que se metió donde no la llamaron. Se acercó a mí, intentó tomar mi mano. Me aparté. Mamá, por favor, no quiero pelear contigo. Menos hoy. Valeria está nerviosa. Yo estoy estresado con el trabajo. Solo necesito que esto salga bien. ¿Sí? Por favor. Ahí estaba otra vez. El niño asustado pidiendo que no armara problemas. Que me quedara callada. Que aceptara mi lugar. Mi lugar. ¿Cuál era mi lugar ahora? ¿La bodega donde guardan las cosas viejas que ya no sirven pero que da pena tirar? ¿Y después qué, Rodrigo? Pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Después de hoy, qué? ¿Vuelvo a ser tu mamá? ¿O ya aprendí mi lección de quedarme en mi rincón? Claro que sigues siendo mi mamá. No digas tonterías. Entonces demuéstramelo. Dile a Valeria que yo estoy invitada, que es mi casa y que tengo derecho a estar aquí. Su rostro se cerró inmediatamente, como puerta de seguridad. No puedo hacer eso. ¿No puedes o no quieres? Las dos cosas, admitió, y algo en su honestidad brutal me dolió más que cualquier mentira. Mamá, si hago eso, Valeria va a cancelar todo. Va a armar un drama enorme. ¿Va a qué? ¿A dejar de hablarte? ¿A hacer tu vida imposible? No respondió. No necesitaba hacerlo. Ya veo, dije suavemente. ¿Le tienes miedo? No le tengo miedo. Solo quiero mantener la paz. La paz, repetí con amargura. ¿Y mi paz, hijo? ¿Esa no cuenta? Valeria apareció en ese momento en la puerta de la cocina, con bata de seda color champán y el cabello suelto cayéndole sobre los hombros. Nos miró a ambos con esa expresión que ya conocía, molestia apenas disimulada. ¿Pasa algo?, preguntó con falsa dulzura. Los escuché hablar fuerte. Nada, respondió Rodrigo rápidamente. Solo coordinábamos detalles. Mentiroso. Mi hijo se había vuelto mentiroso. Valeria me sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ay, suegra, gracias por madrugar. ¿Ya revisaste que todo esté en orden afuera? Es que en unas horas llega el servicio de banquetes y necesito que todo esté impecable. Me estaba dando órdenes. En mi casa. Todo está en orden, respondí con voz neutra. Perfecto. Y oye, una cosita más. ¿Podrías, no sé, tal vez irte al pueblo por la tarde? Es que van a llegar temprano algunos invitados y prefiero recibir sin distracciones. Distracciones. Yo era una distracción en mi propia casa. Rodrigo miraba el piso. Cobarde. Claro, dije. Me iré. Valeria pareció genuinamente aliviada. Eres un amor, suegra. De verdad, no sé qué haríamos sin ti, sin mí. Qué ironía. Sabían perfectamente qué harían sin mí. Nada. Porque sin mi casa, sin mi dinero, sin mi trabajo, esta fiesta no existiría. Pero yo existía para servir, no para ser servida. Subí a mi recámara con pasos lentos. Cerré la puerta y me senté en la cama. Tomé mi teléfono. Abrí la lista de contactos. Ahí estaba. Comandancia Municipal. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamar. ¿De verdad iba a hacer esto? Miré alrededor. Esta recámara pequeña, con las paredes de color durazno que pinté con Ernesto un verano caluroso. La ventana desde donde se veía el lago. Las cortinas de algodón que cosí a mano. Esta era mi casa, mi refugio, mi sueño hecho realidad. Y me estaban echando. Guardé el teléfono. Todavía no. Pero pronto, muy pronto. Me quedé en esa recámara hasta las 9 de la mañana, mirando el techo, contando las grietas que el tiempo había dejado en el yeso. 23 grietas. Las había contado 1000 veces antes, pero hoy cada una parecía una herida abierta en mi propio pecho. El movimiento de la casa me sacó del trance. Escuchaba pasos apresurados, voces dando instrucciones, el sonido de camionetas llegando.
El ejército de proveedores comenzaba a tomar posición. Me levanté. Me miré en el espejo del tocador. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada. Ojeras profundas, cabello gris despeinado, blusa arrugada. Cuando me convertí en esto, en alguien que no merecía estar en su propia casa. Bajé porque no podía quedarme encerrada. Necesitaba ver. Necesitaba entender hasta dónde llegaba mi propia humillación. El jardín era un hormiguero. El equipo de banquetes, 8 personas uniformadas de negro, descargaba charolas, cubiertos, cristalería. El DJ instalaba su equipo bajo la carpa principal. 2 muchachas acomodaban las sillas con fundas blancas alrededor de las mesas. Y ahí, en medio de todo, estaba Valeria. Pero no la Valeria de pants y bata que veía por las mañanas. Esta era otra versión. Vestido blanco entallado, cabello peinado en ondas perfectas, maquillaje impecable. Sostenía un iPad y dirigía a todos como general en campo de batalla. No, las mesas van más separadas. Necesito espacio para que la gente circule, ordenaba. ¿Y las velas? ¿Dónde están las velas? Dije votivas doradas, no plateadas. Nadie me vio llegar. Era como un fantasma en mi propia casa. Me acerqué a las carpas. Los arreglos florales que habían llegado ayer ahora estaban distribuidos en cada mesa. Rosas coral, hortensias blancas, follaje verde. Se veían hermosos bajo la luz de la mañana. Toqué una rosa suavemente. «Con cuidado, señora», me dijo una de las chicas del servicio. La novia pidió que nadie tocara las flores. ¿La novia? Así le decían a Valeria. «Soy la dueña de la casa», respondí quedamente. La chica parpadeó, confundida. «Ah, perdón, es que pensé...» Bueno, la señora Valeria dijo que ella organizó todo. Claro que lo dijo. Caminé hacia la cocina. Necesitaba agua, necesitaba aire, necesitaba que mi pecho dejara de apretarse así. Rodrigo estaba ahí, hablando por teléfono con alguien del trabajo. Al verme, cortó la llamada. «Mamá, ¿ya desayunaste?» Como si nada hubiera pasado. Como si esta mañana no me hubiera destrozado el corazón. «No tengo hambre. Deberías comer algo. Rodrigo, ¿de verdad vamos a fingir que está todo bien?» Suspiró. Ese suspiro cansado que yo ya no soportaba. «Mamá, no empieces otra vez, por favor. No estoy empezando nada. Solo estoy existiendo. Perdón si eso te molesta». «No me molesta que existas», dijo, bajando la voz. «Me molesta que hagas esto tan difícil». ¿Yo lo hago difícil? Yo, que limpié esta casa hasta dejarme las manos en carne viva. ¿Yo, que gasté mis ahorros? ¿Yo, que...? Ya sé, mamá, ya sé todo lo que hiciste, y te lo agradezco. ¿Qué más quieres que diga? Quería que dijera, es injusto y voy a arreglarlo. Quería que dijera, eres mi madre y vas a estar en esta fiesta porque lo mereces. Quería que dijera, perdóname. Pero no dijo nada de eso. «Nada», respondí. «No quiero que digas nada». Salí de la cocina antes de que viera las lágrimas. Las horas siguientes fueron una tortura. Me moví por la casa como sombra, viendo cómo mi espacio se transformaba en el escenario de ensueño de alguien más. A las 2 de la tarde llegó el fotógrafo. Un tipo joven con barba recortada y cámara profesional colgando del cuello. Lo vi tomando fotos de cada rincón, las carpas, las mesas, el lago de fondo, las lucecitas en los árboles. «Increíble locación», le comentó a Valeria. «¿Es de tu familia?» «De mi suegra», respondió ella con tono casual. «Pero básicamente es como nuestra casa de fin de semana. Básicamente, como si los papeles no estuvieran a mi nombre. Como si Ernesto y yo no hubiéramos pagado cada centavo de esta propiedad». El fotógrafo sacó unos papeles de su mochila. «Necesito que firmes el contrato. Son 35,000 pesos por el paquete completo. Cobertura de 6 horas, 300 fotos editadas y un video resumen. 35,000 pesos. Más gastos que yo no conocía». Valeria firmó con desenvoltura.
Después guardó el contrato en una carpeta que tenía en la mesa del comedor. Cuando ella salió al jardín, algo me impulsó a acercarme a esa carpeta. No sé si fue curiosidad, intuición o simple necesidad de confirmar mis peores sospechas. La abrí. Dentro había varios documentos. Cotizaciones del DJ, 20,000 pesos. Del servicio de banquetes, 72,000 pesos. Del bar premium, 48,000 pesos. Sumaban cantidades obscenas, pero lo que me dejó helada fue otro papel. Una solicitud de permiso para evento en casa particular que Valeria había llenado para el municipio. En el espacio de domicilio del inmueble estaba la dirección correcta: Paseo del Lago 847. Pero en el espacio de propietario responsable del evento no decía mi nombre. Decía Valeria Ochoa de Martínez, residencia personal. Residencia personal. Mi casa era su residencia personal. Las manos me temblaban sosteniendo ese papel. Lo volví a leer 3 veces, pensando que había entendido mal. Pero no. Ahí estaba, en tinta negra. Ella se había presentado ante las autoridades como dueña de esta propiedad. ¿Qué haces? La voz de Valeria me sobresaltó. Estaba en la puerta del comedor, con los brazos cruzados y expresión de fastidio. No tenía excusa. Vi la carpeta abierta. Esos son documentos privados. De mi casa, repliqué, mostrándole el papel. ¿Por qué te pones como propietaria? Valeria rodó los ojos. Literalmente rodó los ojos, como adolescente contrariada. Ay, suegra, es solo un tecnicismo. Para el permiso del evento necesitaban un responsable y pues Rodrigo me dijo que pusiera mis datos. Pero no es tu casa. Ya sé que no es mi casa, dijo con tono de impaciencia. Pero era más fácil así. Menos papeleo. Menos papeleo. Estaba borrando mi existencia de MI propiedad por menos papeleo. Valeria, esto no está bien. ¿Sabes que no está bien, suegra? Dio un paso hacia mí y su voz cambió. Se volvió fría. Que estés husmeando en mis cosas. Que estés aquí todo el día, vigilando, juzgando. Ya hiciste tu parte. ¿Por qué no te relajas y dejas que yo disfrute mi día? Su día, en mi casa, con mi dinero, con mi esfuerzo. Porque esta es mi casa, dije con voz temblorosa. Y tengo derecho a estar aquí. Nadie dice que no tengas derecho, respondió, suavizando el tono pero sin calidez. Solo digo que tal vez sería más cómodo para todos si... No sé, te das una vuelta por el pueblo, vas al mercado, te compras algo bonito. Regresas mañana cuando esto haya terminado. Me estaba corriendo. Sin decirlo explícitamente, me estaba echando de mi propia casa. Necesito hablar con Rodrigo. Rodrigo está de acuerdo conmigo, dijo rápidamente. De hecho, fue idea de él. Mentira, tenía que ser mentira. Pero cuando busqué a mi hijo, lo encontré en el jardín supervisando la instalación del bar, y le pregunté. Su silencio lo confirmó. Mamá, sería más fácil. No lo dejé terminar. Me di la vuelta y subí a mi recámara. Ahí, sentada en el borde de la cama, con el contrato del fotógrafo todavía en mis manos, algo se rompió definitivamente. No fue un quiebre dramático, fue silencioso, como cuando una rama seca finalmente cede después de soportar demasiado peso. Saqué mi teléfono. Busqué en Internet. Uso de propiedad privada sin consentimiento del dueño. Los resultados hablaban de allanamiento de morada, uso indebido de inmueble, invasión de propiedad. Busqué más. Eventos sin permiso del propietario. Multas. Sanciones. Desalojo inmediato por autoridades. Miré la hora. 3:30 de la tarde. Los invitados llegarían a las 6. Todavía tenía tiempo. Abrí la carpeta de fotos en mi teléfono. Ahí estaban las escrituras de la casa que había fotografiado hace meses, cuando actualicé el seguro del inmueble. Mi nombre completo, Luz Marina Solís Vega, propietaria única. Después abrí WhatsApp.
Busqué el contacto de mi abogado, el licenciado Germán Ochoa, quien me había ayudado con el testamento después de que murió Ernesto. Escribí: Lix Ochoa, necesito consultarle algo urgente. ¿Tiene un momento? Respondió en 2 minutos. Claro, doña Luz Marina. ¿Qué necesita? Mis dedos volaron sobre el teclado. Le expliqué todo: la fiesta, la exclusión, el documento falso donde Valeria se ponía como propietaria. Su respuesta fue inmediata: eso es fraudulento. Y si está usando su propiedad para un evento sin su consentimiento explícito por escrito, técnicamente están en allanamiento. ¿Usted firmó algo autorizando este evento? No, escribí. Nada por escrito. Entonces tiene todo el derecho de retirar el permiso verbal en cualquier momento, incluso durante el evento. ¿Necesita que redacte algo? Me quedé mirando esa pregunta. ¿Necesitaba que redactara algo? Necesitaba recuperar mi dignidad. Necesitaba que mi hijo abriera los ojos. Necesitaba que Valeria entendiera que no podía borrarme de mi propia vida. No por ahora, respondí. Gracias, licenciado. Guardé el teléfono. 5:15. En 45 minutos empezarían a llegar los invitados. Me cambié de ropa. Me puse un vestido sencillo de algodón color vino, me recogí el cabello, me puse los aretes de perla que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. Me miré en el espejo. Tienes 2 opciones, me dije. Te vas con la cola entre las patas, o te quedas y peleas. Ernesto siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía, que tenía un temple de acero bajo esa apariencia de señora tranquila. Era hora de demostrarlo. Bajé con mi bolsa en mano. Valeria me vio desde la terraza y sonrió, aliviada de verme lista para irme. No le devolví la sonrisa. Subí a mi auto y lo saqué del garage. Pero no me fui al pueblo. Conduje media cuadra y estacioné bajo un sauce llorón, con vista perfecta a la entrada de mi casa. Y esperé, como el depredador espera a que la presa baje la guardia. Porque esta noche Valeria y Rodrigo iban a aprender algo que llevaba 67 años guardándome: que las señoras mayores no somos invisibles. Somos invisibles solo hasta que decidimos dejar de serlo. Desde mi auto, bajo la sombra del sauce llorón, observé cómo mi casa se transformaba en un escenario de película. Las luces empezaron a encenderse a las 5:30. Primero las de los árboles, después las que bordeaban el camino de piedra. Finalmente, los reflectores estratégicamente colocados que hacían brillar las carpas blancas como nubes iluminadas. Era hermoso, dolorosamente hermoso. Saqué mi teléfono y marqué al licenciado Ochoa otra vez. Necesitaba estar segura, completamente segura. Dígame, doña Luz Marina, respondió al segundo tono. Licenciado, perdón por molestar otra vez. Pero necesito que me confirme algo. Si yo retiro el permiso de uso de mi casa durante un evento, ¿qué pasaría exactamente? Escuché papeles moviéndose del otro lado. Legalmente, usted está en todo su derecho. Es su propiedad. Si no hay contrato de comodato firmado, ni autorización por escrito, cualquier persona dentro del inmueble está ahí bajo su tolerancia verbal. Si usted retira esa tolerancia, ellos pasan a estar en situación de allanamiento. ¿Incluso si son familiares? Incluso si son familiares, la ley no distingue. Propiedad privada es propiedad privada. Cerré los ojos. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¿Y si llamo a la policía? Tendrían que acudir. Usted presentaría identificación, mostraría las escrituras y ellos tendrían que desalojar el evento. Además, hizo una pausa, si hay un evento con más de 50 personas y no tienen los permisos correspondientes de protección civil, eso es otra infracción. ¿Permisos de protección civil? Claro, para eventos masivos se requiere que Protección Civil revise las instalaciones, que haya extintores suficientes, salidas de emergencia señalizadas, botiquín. ¿Tienen eso? Pensé en las carpas, en las 120 personas que vendrían,
en el sistema eléctrico improvisado para las luces y el DJ. No lo sé, admití. Si no los tienen, la multa puede ser considerable, entre 30 y 50,000 pesos, dependiendo del municipio. 50,000 pesos, sumados a los 85,000 que yo había gastado, más los 35,000 del fotógrafo, más lo que Valeria hubiera pagado del DJ y el bar premium. Esta fiesta iba a costar más de 200,000 pesos, y ella había puesto en mi casa como residencia personal en el documento del municipio. Licenciado, una última pregunta. Si alguien se presenta ante el municipio como propietario de una casa que no es suya, ¿eso es ilegal? Es falsedad en declaración. Dependiendo del uso que se le dé, puede considerarse fraude. ¿Por qué lo pregunta? Le conté sobre el documento que encontré. Escuché su silbido bajo del otro lado de la línea. Doña Luz Marina, eso es serio, muy serio. Si ella está usando su propiedad presentándose como dueña, podría incluso afectar sus impuestos, su seguro, hasta la escritura si en algún momento intentara... ¿Intentara qué? Reclamar derechos de posesión. Es poco probable, pero he visto casos donde alguien vive suficiente tiempo en una propiedad ajena y después alega derechos. Con documentos falsos en medio, se complica todo. Mi sangre se enfrió. ¿Me está diciendo que podría perder mi casa? No si usted actúa ahora. Por eso es importante que quede claro, con testigos y autoridades, que usted es la única propietaria y que ellos están ahí sin su consentimiento formal. Testigos, autoridades. 120 testigos llegarían en menos de 30 minutos. Gracias, licenciado. Me ayudó mucho. ¿Va a hacer algo, doña Luz Marina? Todavía no sé, pero si lo hago, será legal, completamente legal. Esa es mi clienta, dijo con tono aprobatorio. Cualquier cosa, me llama. Estaré disponible toda la noche. Colgué. Abrí el navegador de mi teléfono y busqué información sobre mi propia casa. Quería saber exactamente qué tenía, qué valía, qué documentos existían. Encontré el avalúo más reciente, 4,500,000 pesos. El terreno solo valía 3 millones por estar frente al lago. La construcción, 1,5 millones. Busqué también el historial de pagos del predial. Todo a mi nombre. Todo pagado puntualmente durante 20 años. Después, porque necesitaba saber con qué estaba lidiando, busqué el perfil de Instagram de Valeria. Lo que vi me dejó sin aire. Su última publicación, de hace apenas 2 horas, era una foto de las carpas montadas en el jardín. El pie de foto decía: preparando mi casa de ensueño para celebrar la vida, Birthday Weekend, Lake House, Blessed. Mi casa. Los comentarios eran cientos. Qué hermosa casa tienes, amiga. Vivir frente al lago es el sueño. Me invitas un fin de semana. Y Valeria respondía a cada uno como si fuera verdad, como si esta casa fuera suya. Revisé sus publicaciones anteriores. Encontré más fotos de Valle de Bravo, tomadas los fines de semana que venían Rodrigo y ella, una desde la terraza con el lago de fondo, My Happy Place, otra en el jardín, Home Sweet Home, otra más con una copa de vino, Weekend at the Lake. En ninguna me mencionaba. En ninguna agradecía que yo les prestara la casa. Para sus 32,000 seguidores, esta propiedad era de ella. Y entonces vi algo más. Una conversación pública en los comentarios de una foto de hace un mes. Una tal Montserrat, la misma coordinadora de eventos, había comentado: hermosa tu casa de fin de semana, Vane. Si alguna vez la quieres rentar para eventos, avísame. Sería la ocasión perfecta para bodas. Y Valeria había respondido: ja, 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 lo pensaré. Por ahora solo la uso yo, pero nunca se sabe, la usaba ella. Mi casa. Pensé en Ernesto, en cómo trabajó hasta literalmente morirse para que pudiéramos tener este lugar. En las noches que llegaba a casa con las manos destrozadas de cargar materiales, pero sonriendo porque estábamos un día más cerca del sueño.
Esto es para nosotros, Marina, decía, para que cuando seamos viejos tengamos un lugar donde descansar, donde ver a nuestros nietos jugar. Nietos que todavía no existían porque Valeria no estaba lista para ser madre, pero sí estaba lista para apropiarse del legado de mi esposo. Miré la hora, 6:10. Los primeros autos empezaban a llegar. Un BMW gris, un Audi negro, un Mercedes blanco. La gente bajaba de sus autos con vestidos elegantes, tacones que se hundían en mi grava, botellas de vino como regalo. Valeria los recibía en la puerta con sonrisa radiante, abrazos efusivos. Rodrigo estaba a su lado, con camisa blanca y pantalón de vestir. Se veía guapo, se veía feliz, se veía como el hijo de otra persona. Saqué mi teléfono otra vez. Abrí la app de notas y empecé a escribir todo lo que había gastado. Carpas, 18,000 pesos, flores, 23,000 pesos, sistema de sonido, 8,000 pesos, electricista para luces, 12,000 pesos, manteles de lino, 6,000 pesos, velas aromáticas y decoración, 4,000 pesos, productos de limpieza y mantenimiento, 3,000 pesos, servicio de jardinería extra, 5,000 pesos, gasolina y peajes, 4 viajes, 6,000 pesos. Total, 85,000 pesos. 85,000 pesos que salieron de mi cuenta de ahorros. La cuenta donde guardaba lo poco que ganaba dando clases de bordado. La cuenta que era mi red de seguridad desde que Ernesto murió. Y ellos ni siquiera sabían cuánto había gastado. Nunca preguntaron. Más autos llegaban. La música empezó a sonar desde el jardín. Risas. Voces alegres. Saqué el teléfono y tomé fotos. De los autos llenando mi entrada. De la gente en mi jardín. De las carpas iluminadas. Evidencia. Después abrí los contactos y busqué el número que había guardado ayer. Comandancia Municipal de Valle de Bravo. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamar. ¿De verdad iba a hacer esto? Cerré los ojos y vi el rostro de Ernesto. Lo vi sonriendo el día que firmamos las escrituras de esta casa. Lo vi pintando las paredes con overol manchado. Lo vi plantando el primer rosal en el jardín. Es nuestra casa, Marina. Su voz sonó clara en mi memoria. Nadie nos la va a quitar. Abrí los ojos. Nadie nos la va a quitar, repetí en voz alta. Guardé el número sin marcar. Todavía no. Esperé. Porque a veces la justicia no es solo cuestión de leyes, es cuestión de tiempo. A las 7 de la noche, mi casa era una postal de revista. Desde mi auto podía ver todo con claridad dolorosa. Las carpas brillando como faros en la oscuridad, las siluetas de la gente moviéndose entre las mesas, el reflejo de las luces bailando sobre el agua del lago. 120 personas, tal vez más. Seguían llegando. Un ballet parking improvisado, 2 muchachos con chalecos negros, dirigía los autos hacia el estacionamiento que Ernesto había pavimentado con sus propias manos. Recordé ese verano del 2008, cuando él pasó 3 semanas bajo el sol abrasador mezclando cemento, nivelando el terreno, colocando cada adoquín. Para que tengas donde estacionar tu carrito, mi reina, me había dicho, besándome la frente sudorosa. Ahora extraños estacionaban sus BMW y Audi en ese espacio. La música subió de volumen. Reconocí la canción. Algo electrónico, moderno, nada que yo conociera. El tipo de música que Valeria escuchaba. El tipo de música que declaraba, esto no es para tu generación. Bajé la ventanilla del auto. El aire olía a jacarandas mezcladas con los perfumes caros de los invitados. Escuchaba fragmentos de conversaciones cuando alguien pasaba cerca. Increíble esta casa. ¿Viste el lago? Valeria tiene un gusto exquisito. Me muero porque sea mi cumpleaños así. Valeria tiene. Valeria es. Valeria hizo. Nadie mencionaba que la dueña de esa increíble casa estaba sentada en su auto a media cuadra, observando como intrusa en su propia propiedad. A las 7:30, el servicio de banquetes empezó a circular con charolas. Vi pasar canapés, brochetas, copas de champán. El menú que yo había elegido,
Mixiotes, tinga, sopes, brillaba por su ausencia. Valeria lo había cambiado sin decirme. Por supuesto. Tomé mi teléfono y empecé a grabar videos cortos. La entrada llena de autos, las carpas iluminadas, la gente brindando. Necesitaba evidencia de todo esto, del tamaño del evento, de la cantidad de personas. Un grupo de mujeres salió a la terraza con copas en mano. Una de ellas, rubia, vestido dorado ceñido, gritó hacia el lago: «¡Esto es vivir!». Las demás rieron y brindaron. Sus risas atravesaron la noche como cuchillos. Sí, pensé, esto es vivir. Vivir en lo que otros construyeron. Celebrar sin agradecer. Existir sin consecuencias. A las 8:45 vi a Rodrigo salir a la terraza con un micrófono inalámbrico. La música bajó. La gente empezó a formar un semicírculo. Subí un poco el volumen del teléfono y abrí la cámara para grabar. Necesitaba escuchar esto. Buenas noches a todos. La voz de mi hijo sonaba alegre, relajada. Gracias por venir a celebrar a la mujer más importante de mi vida. Cada palabra era una puñalada. Valeria, mi amor. Ella apareció a su lado, radiante en un vestido color champán que debió costar una fortuna. Hace 3 años, el día que te conocí, mi vida cambió completamente. Me enseñaste a vivir diferente, a soñar más grande, a no conformarme con lo ordinario. Lo ordinario, como su madre, como sus raíces, como todo lo que yo representaba. Y hoy, en este lugar tan especial, extendió el brazo señalando la casa, mi casa. Quiero que sepas que todo lo que tengo es tuyo. Mi corazón, mi vida, mi futuro, todo. Todo menos su columna vertebral, pensé amargamente. Esa la perdió hace rato. La gente aplaudió. Valeria se cubrió la cara con las manos en gesto de falsa sorpresa. Se besaron bajo los reflectores mientras los invitados sacaban sus celulares para fotografiar el momento. El brindis continuó. Más palabras bonitas, más promesas, más mentiras envueltas en terciopelo. Nadie mencionó quién pagó las carpas bajo las que estaban. Nadie agradeció el esfuerzo de la mujer que dejó sus manos destruidas limpiando para que ellos pudieran celebrar. Nadie recordó que existía una dueña. Yo era un fantasma. Peor que eso. Era un recuerdo incómodo que preferían olvidar. A las 8:30, el DJ puso música más fuerte. La gente empezó a bailar. Vi a Valeria en el centro, rodeada de amigas que bailaban y gritaban. Flashes de celulares capturando cada momento para Instagram. Rodrigo bailaba a su lado, con esa sonrisa que yo no le había visto en años. Mi hijo era feliz, sin mí. Eso fue lo que más dolió. No la traición de Valeria, esa era esperable, sino descubrir que Rodrigo podía ser completamente feliz con mi ausencia, que tal vez incluso era más feliz sin mí ahí, arruinando el ambiente con mi vejez, con mis recuerdos, con mi mera existencia. Miré la hora, 9:45. Saqué el teléfono y abrí mis contactos. Busqué otro número, uno que también había guardado días atrás. Protección Civil, Valle de Bravo. Marqué. Respondió una voz masculina, profesional. Protección Civil, buenas noches. Buenas noches. Mi voz sonó sorprendentemente firme. Quiero reportar un evento masivo sin los permisos correspondientes. ¿Me puede dar la dirección? Paseo del Lago 847. Hay más de 100 personas. Carpas instaladas con conexiones eléctricas improvisadas. No tienen extintores visibles ni señalización de emergencia. ¿Usted es la propietaria del inmueble? Sí. ¿Y no autorizó el evento? Pausa. Este era el momento decisivo. No por escrito, y quiero revocar cualquier permiso verbal que haya dado. Entendido. Enviaremos una unidad para verificar. ¿Puede estar presente para identificarse como propietaria? Estaré ahí en 10 minutos. Colgué. Después marqué a la comandancia municipal. Comandancia, a sus órdenes. Buenas noches.
Habla Luz Marina Solís Vega. Soy propietaria de la casa ubicada en Paseo del Lago 847. Respiré profundo. Hay personas realizando un evento en mi propiedad sin mi consentimiento. Necesito que envíen una patrulla. ¿Las personas están en este momento en el lugar? Sí, aproximadamente 120. ¿Y usted es la dueña legal? Tengo las escrituras conmigo. Perfecto. Enviamos una unidad. Esté ahí en 15 minutos para identificarse. Ahí estaré. Colgué por segunda vez. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía con fuerza, pero con ritmo constante. No sentía duda. No sentía miedo. Sentía algo que no había sentido en semanas. Poder. Arranqué el auto y lo conduje lentamente hacia mi casa. Lo estacioné en la entrada, bloqueando parcialmente el acceso. Que vieran que había llegado, que supieran que la dueña había vuelto. Bajé del auto con mi bolsa colgando del hombro. Dentro llevaba las escrituras de la casa, mi identificación oficial, los recibos de todos los pagos que había hecho esta semana. Evidencia. Caminé hacia la entrada. El valet parking me vio llegar y me interceptó con sonrisa profesional. Buenas noches, señora. ¿Viene al evento? Necesito verificar que esté en la lista de... Soy la dueña de esta casa. Lo interrumpí con voz firme. Y no necesito estar en ninguna lista. Su sonrisa se congeló. Le aviso a la señora Valeria que... No es necesario. Ella se va a enterar muy pronto. Pasé junto a él y entré a mi propiedad. La música retumbaba. Las risas llenaban cada rincón. El olor a comida cara y perfumes mezclados flotaba en el aire. Nadie me vio entrar. Todos estaban demasiado ocupados celebrando. Me quedé ahí parada en el umbral de mi propia casa, observando a 120 extraños disfrutar de lo que Ernesto y yo construimos con sangre, sudor y lágrimas. Y entonces escuché las sirenas, primero lejanas, después más cercanas. La música era tan fuerte que casi nadie las notó al principio, pero yo sí. Sonreí por primera vez en días, porque las sirenas no venían a interrumpir una fiesta, venían a devolverme lo que era mío. Las luces azules y rojas aparecieron primero. Atravesaron la noche como relámpagos de neón, reflejándose en las ventanas de mi casa, en el agua oscura del lago, en las copas de champán que la gente sostenía. La música seguía sonando. Nadie había notado nada todavía. Yo me quedé parada junto a la puerta principal, con la bolsa colgando de mi hombro y el corazón latiendo como tambor de guerra. 2 patrullas llegaron primero. Después, la camioneta blanca de Protección Civil. Ahí sí la gente empezó a voltear. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Alguien le bajó al volumen de la música. Vi a Valeria girar bruscamente hacia la entrada, con el rostro transformándose de alegría a confusión en segundos. Rodrigo estaba junto a ella, copa en mano, con esa expresión de «¿Qué está pasando?» que ponía cuando algo escapaba de su control. 4 policías bajaron de las patrullas. 2 hombres de Protección Civil salieron de la camioneta con portapapeles y linternas. El comandante, un hombre de unos 50 años, uniforme impecable, expresión seria, se acercó directamente hacia mí. Como si supiera exactamente quién era la que había llamado. «Buenas noches. ¿Es usted la señora Luz Marina Solís?» «Sí, señor», respondí con voz firme. Yo hice el reporte. Valeria llegó corriendo desde el jardín, tacones repiqueteando contra el piso de piedra. Tenía el rostro desencajado. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está la policía aquí?», preguntó con voz aguda. El comandante la miró brevemente antes de volverse hacia mí. «Señora Solís, ¿me puede mostrar identificación y documentos que acrediten que es propietaria de este inmueble?» Abrí mi bolsa con calma deliberada. Saqué mi credencial del INE. Después, el folder con las escrituras de la casa. El comandante las revisó con cuidado. Comparó mi nombre en la credencial con el nombre en las escrituras. Asintió. «Todo en orden. Usted es la propietaria legal.
Miró hacia el jardín lleno de gente. ¿Y estas personas están aquí con su consentimiento? No, dije, y la palabra salió como disparo. El silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera presionado pausa en el mundo. «¡Eso es mentira!», gritó Valeria. «Ella nos prestó la casa, ella nos ayudó con todo. Dígale, Rodrigo». Mi hijo apareció detrás de ella, con la cara pálida como papel. Me miró con ojos suplicantes. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Recuperando lo que es mío», respondí sin alterarme. «Señora», el comandante mantuvo el tono profesional. «¿Usted dio permiso verbal para este evento?» «Lo retiré», declaré. «Hace una hora llamé para informar que revocaba cualquier permiso verbal. Y nunca, en ningún momento, di autorización por escrito para que realizaran un evento de esta magnitud en mi propiedad». «Pero si tú pagaste todo», aulló Valeria. «Las carpas, las flores, todo». «Exacto», dije con calma mortal. «Yo pagué, yo trabajé, yo preparé mi casa. Y ustedes me excluyeron de la celebración. Me dijeron que no encajaba con el perfil del evento». Los murmullos empezaron entre los invitados. Celulares salieron de bolsos y bolsillos. La gente empezaba a grabar. Rodrigo dio un paso hacia mí, con las manos extendidas. «Mamá, por favor, no hagas esto. Hablemos, pero no aquí, no así». «¿No así?», repetí. «¿Cómo querías que lo hiciera, Rodrigo? ¿Esperando a que ustedes decidieran incluirme en mi propia casa? ¿Esperando a que me trataran como algo más que la empleada de limpieza? No es justo». Valeria se acercó con los puños cerrados. «Trabajé meses organizando esto. Es mi cumpleaños. En mi casa», la interrumpí. «Que además saqué otro papel de mi bolsa. Presentaste ante el municipio como tu residencia personal». Le mostré el documento que había encontrado. El que tenía su nombre como propietaria responsable. El comandante lo tomó y lo leyó con expresión cada vez más seria. «Señora», le dijo a Valeria, «¿es cierto que se presentó como propietaria de este inmueble ante las autoridades municipales?» Valeria tartamudeó. «Yo no... es que era más fácil para el trámite». «Eso es falsedad en declaración», declaró el comandante. «Es un delito». «No es un delito, es un malentendido». Valeria empezó a llorar. Lágrimas de rímel corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Los hombres de protección civil se acercaron en ese momento. «Comandante, revisamos las instalaciones», reportó uno de ellos. «Hay más de 100 personas en un espacio sin los permisos requeridos. No hay extintores suficientes. Las conexiones eléctricas son provisionales y peligrosas. La salida de emergencia está bloqueada por una de las carpas». «¿Tienen permiso de protección civil para este evento?», preguntó el comandante a Valeria. Ella negó con la cabeza, sollozando. «El evento debe suspenderse de inmediato», dictaminó el hombre de protección civil. «Y se levantará un acta de infracción. La multa es de 45,000 pesos. 45,000 pesos». Vi cómo Valeria se tambaleaba. Rodrigo tuvo que sostenerla del brazo. «No tenemos ese dinero», susurró ella. «Además», continuó el comandante, volviéndose hacia los invitados, «si la propietaria del inmueble solicita que todos se retiren, ustedes deben hacerlo inmediatamente. De lo contrario, estarían en situación de allanamiento de morada. Algunos invitados ya estaban guardando sus cosas. Otros sacaban celulares, llamando Ubers y taxis. El murmullo crecía. «Esto va a quedar en todas las redes». Escuché que alguien susurraba. «¿Es la suegra? Dios, qué vergüenza». Yo sabía que algo olía mal cuando dijo que era su casa. Valeria escuchaba todo. Su fiesta perfecta, su celebración de Instagram, su momento de gloria, desmoronándose en tiempo real. «Señora Solís», el comandante se dirigió a mí. «¿Desea presentar cargos por allanamiento?» Miré a Rodrigo. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos, no de arrepentimiento, de rabia, de vergüenza. «Mamá, por favor».
rogó con voz quebrada. No nos hagas esto. No nos hagas esto. Ni siquiera ahora asumía responsabilidad. Todavía era yo la que estaba haciendo algo malo. No voy a presentar cargos, dije finalmente. Pero quiero que todos se vayan, ahora. El comandante asintió y se volvió hacia la multitud. Escucharon a la propietaria. El evento está cancelado. Tienen 15 minutos para desalojar el inmueble. El caos se desató, gente corriendo hacia la entrada, tacones rompiéndose en la grava, hombres ayudando a mujeres a subir a los autos, el DJ desconectando su equipo apresuradamente. Flashes de celulares por todas partes. Esto iba a estar en TikTok antes de medianoche. Valeria se desplomó en una de las sillas, sollozando sin control. Sus amigas se acercaron a consolarla, lanzándome miradas de odio puro. Rodrigo se quedó parado en medio del jardín, viéndolo todo derrumbarse. Y yo me quedé junto a la puerta de mi casa, viendo cómo 120 extraños se marchaban de mi propiedad. Un policía se acercó a Valeria. Señora, necesito que me acompañe a la comandancia. Tenemos que levantar un reporte por la falsedad en el documento municipal. ¡No! ¡Por favor! Valeria se aferró al brazo de Rodrigo. Fue un error, un malentendido. Eso lo determinará el Ministerio Público, respondió el oficial con tono neutro. Rodrigo finalmente reaccionó. Se volteó hacia mí con expresión de furia que jamás le había visto. ¿Estás contenta?, gritó. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir la vida de mi esposa? ¿Humillarnos delante de todos? Su voz atravesó el jardín. Los que aún no se habían ido se detuvieron a mirar. Caminé hacia él, despacio, con cada paso sintiendo el peso de 67 años de ser madre. Me detuve a centímetros de su rostro. No, Rodrigo, dije con voz baja pero firme. Yo no destruí nada. Ustedes lo hicieron solitos cuando decidieron que yo no valía ni siquiera un lugar en la mesa de M y propia casa. Era su cumpleaños, su día especial. ¿Y yo qué soy? ¿Una desconocida? ¿Una empleada que contratas cuando necesitas algo? Eres mi madre. Se supone que deberías apoyarme. Apoyarte, sí. Dejarme pisotear, no. Las lágrimas finalmente salieron de mis ojos, pero no de dolor, de liberación. Tu padre trabajó hasta morir para que tuviéramos esta casa, y yo la cuidé como oro durante 3 años. ¿Y ustedes qué hicieron? Usarla como escenario de Instagram, presentarla como suya. Borrarme de mi propia vida. ¿Mamá? No, levanté la mano. Ya no quiero escucharte. Vete. Llévate a tu esposa, y cuando estés listo para hablar como adultos, como personas que se respetan, me buscas. ¿Me estás corriendo? Estoy ejerciendo mi derecho como propietaria de decidir quién está en mi casa. El último golpe, el definitivo. Rodrigo me miró con una mezcla de dolor, rabia y algo más, algo que parecía peligrosamente cercano al odio. Tomó a Valeria del brazo y la levantó de la silla. «Vámonos», le dijo. Mientras se alejaban hacia su auto, Valeria volteó para lanzarme una última mirada llena de veneno. «Esto no se va a quedar así», siseó. «Vas a pagar por esto». Sonreí. Por primera vez en toda la noche, sonreí de verdad. «Ya pagué, querida. 85,000 pesos. Ahora les toca a ustedes». 10 minutos después, el último auto desapareció por el camino de grava. El sonido de los motores se fue apagando hasta que solo quedó el silencio del lago, interrumpido ocasionalmente por el canto de los grillos. Mi casa volvió a ser mía. Los policías terminaron de tomar declaraciones. El comandante me entregó una copia del reporte. «Señora Solís, hizo lo correcto», me dijo con respeto. Muchas personas dejan que la familia abuse de ellas por miedo a quedar solas, pero usted defendió lo suyo con dignidad. Dignidad. Esa palabra resonó en mi pecho como campana. «Gracias, comandante. Si la señora que firmó el documento falso no se presenta voluntariamente en la comandancia mañana, tendremos que ir a buscarla. Es un asunto serio».
Asentí. Parte de mí sentía una punzada de culpa, pero la aplasté rápidamente. Valeria había elegido este camino cuando decidió falsificar documentos. Los oficiales se marcharon. Los de Protección Civil también, después de tomar fotografías de las instalaciones irregulares y prometerme que enviarían la multa por correo certificado. 45,000 pesos a nombre de Valeria Ochoa de Martínez, organizadora del evento. Me quedé sola en el jardín. Las carpas blancas seguían ahí, fantasmales bajo la luz de la luna. Las mesas con sus manteles de lino, los centros de mesa con rosas coral ya empezando a marchitarse, las lucecitas en los árboles todavía encendidas. Todo ese esfuerzo, todo ese dinero, todo ese trabajo, para nada, o tal vez para todo. Caminé entre las mesas vacías, copas de champán a medio terminar, platos con comida abandonada, servilletas arrugadas, los restos de una celebración que murió antes de nacer. Me senté en una de las sillas y miré hacia el lago. El agua reflejaba la luna como espejo de plata. Este era el lugar donde Ernesto y yo veníamos a soñar, donde planeábamos un futuro que él no llegó a vivir. Saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Rodrigo, 12 mensajes de WhatsApp. Los abrí con manos temblorosas. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. No puedo creer lo que hiciste. Valeria está devastada. Tiene que ir a la comandancia mañana. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Estás contenta? Destruiste su cumpleaños. Destruiste todo. No sé si puedo perdonarte esto. Leí el último mensaje 3 veces. No sé si puedo perdonarte esto. Mi hijo, mi único hijo. El niño que saqué adelante cuando Ernesto trabajaba turnos dobles. El adolescente que me pidió consejo para su primer beso. El hombre al que abracé cuando su padre murió. No sabía si podía perdonarme. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, imparables. No lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de duelo, por la relación que acababa de fracturar, por el hijo que tal vez había perdido, por la inocencia de creer que el amor familiar era incondicional. Me quedé ahí sentada hasta pasada la medianoche, llorando entre las carpas vacías. A las 2 de la mañana mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Bueno? ¿Doña Luz Marina? Era una voz femenina, joven, titubeante. Soy Montserrat, la coordinadora del evento, la que había estado ahí cuando Valeria me excluyó de la lista. Dime. Yo solo quería decirle que lo que usted hizo hoy fue valiente. Hizo una pausa. Yo sabía que algo estaba mal. Cuando Valeria me dijo que usted no estaba invitada, sentí que era injusto, pero no dije nada porque, bueno, no era mi lugar. ¿Por qué me llamas ahora? Porque llevo 2 años organizando eventos y he visto muchas cosas, pero nunca había visto a alguien borrar así a un familiar. Y quería que supiera que no todas pensamos que usted hizo algo malo. Cerré los ojos. Una extraña me estaba dando el consuelo que mi propia familia no podía darme. Gracias, Montserrat. Y otra cosa, su voz se volvió más seria. Valeria me debe 15,000 pesos de mi trabajo de hoy, y no creo que vaya a pagarme. Así que, si usted necesita testigo para cualquier cosa legal, puede contar conmigo. 15,000 pesos más. Valeria había dejado deudas por todas partes. Lo tendré en cuenta. Gracias por llamar. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. Después abrí la calculadora y empecé a sumar. Lo que yo gasté, 85,000 pesos. Fotógrafo, 35,000 pesos. DJ, 20,000 pesos. Bar Premium, 48,000 pesos. Servicio de banquetes, 72,000 pesos. Coordinadora, 15,000 pesos. Multa de Protección Civil, 45,000 pesos. Total, 320,000 pesos. 320,000 pesos en una fiesta que duró menos de 2 horas. Y Valeria no tenía cómo pagar nada de eso. Lo supe con certeza porque recordé lo que había descubierto días atrás. Sus deudas de tarjetas de crédito.
su estilo de vida de Instagram financiado con aire. Mi hijo estaba casado con una bomba de tiempo financiera. El domingo amaneció nublado. Me levanté a las 6, adolorida de la noche en vela. El jardín seguía lleno de los restos de la fiesta: carpas, mesas, sillas, decoraciones. Contraté a un servicio de limpieza del pueblo. Llegaron 4 señoras que trabajaron durante 6 horas. Cuando terminaron, mi casa volvía a lucir como antes, vacía, tranquila, mía. Les pagué 3,000 pesos por el trabajo extraordinario. Ellas se fueron agradecidas, comentando entre susurros sobre la fiesta que canceló la policía. Ya era noticia en el pueblo. A las 3 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que sí conocía. Mi prima Refugio, que vivía en Toluca. ¡Luz Marina! Me acaba de contar mi comadre que vio en TikTok una fiesta cancelada en Valle de Bravo. ¿Era en tu casa? Así de rápido viajan las noticias ahora. Sí, Cuca, era mi casa. Ay, prima, ¿y es cierto que tu nuera se hizo pasar por dueña? Es cierto. ¡Qué barbaridad! ¿Y Rodrigo qué dijo? Rodrigo está enojado conmigo. Hubo una pausa larga del otro lado. Luz Marina, escúchame bien. La voz de Cuca se volvió seria. Tú hiciste lo correcto. Yo sé que duele. Yo sé que es tu hijo. Pero si no pones límites ahora, esa muchacha te va a quitar hasta el aire que respiras. Ya lo sé, prima. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya? No. Necesito estar sola un rato. Está bien. Pero me llamas si me ocupas, ¿eh? Aunque sea para llorar. Para eso somos familia. Familia. Qué palabra tan complicada. El lunes por la mañana recibí una llamada del licenciado Ochoa. Doña Luz Marina, me enteré de lo que pasó. ¿Está usted bien? Sobreviviendo, licenciado. Quiero informarle algo importante. Me contactó la señora Valeria Ochoa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? Para preguntarme si podía demandarla a usted por daños morales y perjuicios económicos. La sangre se me fue a los pies. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad, que no tiene caso, que usted actuó dentro de sus derechos como propietaria, que ella fue quien cometió irregularidades al presentarse como dueña ante las autoridades. Y que si insiste en seguir por ese camino legal, las cosas pueden ponerse mucho peor para ella. ¿Qué tan peor? El documento falso puede implicar desde multa administrativa hasta proceso penal por falsedad de declaraciones. Y si además le suma el daño patrimonial por el uso indebido de propiedad ajena, podría enfrentar demanda civil también. No quiero demandarla, dije rápidamente. Es la esposa de mi hijo. Lo sé, pero ella necesita entender la gravedad de lo que hizo. Por eso le recomendé que mejor busque un arreglo con usted. Extrajudicial, civilizado. ¿Arreglo? Que le pague lo que usted gastó, que firme un documento reconociendo que la casa es suya y que nunca más se presentará como propietaria, y que ofrezca disculpas formales. Disculpas. De Valeria. No creo que eso pase, licenciado. Yo tampoco, admitió. Pero al menos ahora sabe que meterse con usted tiene consecuencias. Colgamos. Me senté en la terraza con una taza de café. El lago estaba en calma. Pájaros volaban bajo, rozando el agua. Ernesto y yo solíamos sentarnos aquí los domingos por la mañana, planeando el futuro. Cuando Rodrigo tenga hijos, decía él, van a amar venir aquí, van a nadar en el lago, van a correr en el jardín. Esta casa va a estar llena de risas de nietos. Nietos que tal vez nunca conocería ahora. ¿Había valido la pena? Miré alrededor. Mi casa, mi jardín, mi lago. Sí, había valido cada maldito segundo.